Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Y hoy queremos en nuestra sección, conociendo a las familias de CCM Pedregal, queremos presentarles una nueva familia que tienen 8 días. Julio, no te vayas. Andrea, ¿dónde está? Queremos presentarles a Julio y Andrea. Ellos tienen apenas 8, ¿cuánto? 9 días de ser familia. Se casaron el sábado antepasado. Entonces queremos darles la bienvenida como familia, ahora como matrimonio. Y no sé, ¿nos quieren decir algo? Pues que me casé. La verdad es una bendición, pues estar casado y también no estar casado también es una bendición, pero ¿saben qué es una bendición? Estar en familia. Ustedes son nuestra familia. Queremos decirles Andy y yo que pues ahorita somos 2, pero cuentan con estas 2 personas para orar por ustedes, para bendecirlos. Si alguien quiere ir a comer o necesita algo, acérquese. De verdad los amamos y pues no hay más que agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque en sus planes estuvo que Andy y yo pues formáramos una familia y pues los amamos. Pues nada, que como familia saben que siempre vamos a estar para ustedes, lo que necesiten, nos conozcan mucho o poco, pero siempre pueden contar con nosotros, con nuestras oraciones y siempre tengan la confianza de acercarse y los amamos mucho. Les damos un aplauso a los nuevos esposos. Los tomamos por sorpresa. Bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón para continuar con el servicio. Si me apoyas, por favor, orando, cierra tus ojos allá en tu lugar para poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias porque aquí estás tú, Señor, porque aquí está tu presencia, porque tú nunca faltas, porque tú siempre estás en medio de nosotros, en cualquier lugar donde se invoque tu nombre, Señor, donde se congreguen para adorarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús, tú siempre estás ahí, Señor. Te damos gracias por tu presencia y te pedimos que en cada uno de nosotros tu palabra venga y cumpla el propósito por el cual está siendo enviada. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tema estamos viendo? Continuamos con la serie ¿Conociendo a quién? Al Padre. Y para poder conocer a Dios como nuestro Padre, yo creo que la manera más fácil de podernos identificar como sus hijos es cuando volteamos a ver a Jesús, ¿verdad? Cuando podemos ver a través de Jesús la relación que Jesús tuvo con su Padre. Porque dice la palabra que gracias al sacrificio de Jesús ahora nosotros somos también hijos. Amén. Entonces, para poder tener una relación efectiva con Dios, con nuestro Padre, necesitamos observar la relación que tuvo Jesús con su Padre. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 8. Del verso 14 al versículo 17. Romanos 8, del verso 14 al 17. Yo lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Repite conmigo, hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
así que como sus hijos, también sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su, ¿y qué dice el último? Sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir, porque generalmente relacionamos el sufrimiento como algo que es malo, ¿verdad? Generalmente cuando tú oyes la palabra sufrimiento, inmediatamente piensas que es algo malo. ¿Y qué sucede? Huimos de huimos de cualquier situación que implique sufrir, que implique pasarla mal, porque pensamos que todo lo que implica dolor, molestia, padecer, pues pensamos que es malo y evitamos a toda costa sufrir, ¿verdad? Sin embargo, estos versículos nos están hablando que si nosotros ya somos hijos, ahora tenemos derecho a la herencia, ¿verdad? A la gloria de Dios, pero dice la palabra, tienes derecho a la gloria siempre y cuando padezcas de igual manera los sufrimientos de Jesús, ¿verdad que dice así? Entonces, dice la palabra como que hay un condicionante. Para poder tener toda la gloria necesitamos también padecer. Pero vamos a aprender a qué se refiere, a qué tipo de padecimiento o a qué tipo de sufrimiento me está hablando en la palabra. Y también estos versículos nos marcan un antes y un después. Antes de recibir a Jesús en nuestro corazón, antes de ser hijos de Dios, ¿qué éramos? Esclavos, según estos versículos. ¿Qué éramos? Esclavos. Dice que ahora hemos sido hijos y ya no tenemos espíritu de esclavitud, ¿verdad? Ahora que somos hijos, ¿verdad? Hijos. Entonces dice la palabra que antes, cuando en nuestra vida había esclavitud, porque eso éramos esclavos. Antes de Jesús había esclavitud en mi vida. Entonces teníamos temor. ¿Qué teníamos? Temor. Pero después de ser hijos, después de ser adoptados, si ya no hay temor, ¿qué tiene que haber en mi vida? ¿Qué es lo contrario del temor? Amor. ¿Qué más? Gozo, tranquilidad, paz, seguridad. Falta algo muy importante. Fe, felicidad. Yo creo que lo contrario del temor es confianza. Confianza. Antes, ¿cómo vivíamos? Con miedo, temerosos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo tenemos que vivir? Con confianza, confiando. Y yo creo que esa misma confianza que ahora como hijos de Dios recibimos cuando somos sus hijos, porque dice la palabra que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que ahora soy hija de Dios. Es decir, a cada momento cuando yo lo necesito viene el Espíritu Santo y me recuerda y me convence y me dice, tú eres hija, no tengas miedo, ten confianza. Yo creo que esa misma confianza que debemos de tener como sus hijos fue la que llevó a Jesús a enfrentar todas sus aflicciones. Esa misma confianza fue a la que llevó a Jesús a enfrentar todas sus aflicciones. Y es que lo que Jesús vivió no fue sencillo, no fue fácil. Qué tremendo, porque la palabra lo describe en Isaías como que Jesús fue alguien que fue experimentado en quebranto. O sea, si alguien tiene toda la experiencia en sufrimiento, ¿quién es? Jesús. Si alguien es experto en quebranto, ¿quién es? Jesús. Él tiene toda la experiencia. Es decir, si quieres hablar de sufrimiento, puedes hablar con Él.
puedes hablar con él, porque la palabra dice que él sufrió el dolor más profundo. Entonces, si tú le quieres contar a alguien de tus dolores, puedes acercarte a él, porque él tiene toda la experiencia en todo tipo de sufrimiento. Dice en Isaías 53, versículo 3, Isaías 53, 3, dice: despreciado, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué tremendo. Y nosotros nos quejamos porque hacemos fila. Y nosotros le huimos a las inyecciones. Y apenas algo se empieza a poner color de hormiga y queremos huir de la situación. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir. Y sin embargo, el resultado del padecimiento de Jesús, ¿sabes qué fue? La obediencia. Y la obediencia estableció el reino de Dios aquí en la tierra, gracias a que Jesús nos echó para atrás. Gracias a que Jesús dijo: no importa, me va a doler, no va a ser sencillo, no va a ser nada fácil, pero yo lo voy a hacer. Gracias a que alguien fue valiente, ¿verdad? Y tuvo confianza, tú y yo estamos aquí hoy. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho: no, yo a la cruz no, me va a doler, me van a pegar, me van a azotar, me van a lastimar, me van a escupir, me van a humillar, me van a menospreciar, me van a matar? Y no hubiera ido a la cruz, no hubiéramos estado aquí, pero hubo alguien que quiso padecer. Y ¿sabes qué? Su padecimiento valió la pena, porque hoy estamos aquí y podemos alabarle y podemos bendecir su nombre. Pero desafortunadamente, como seres humanos, siempre buscamos vivir una vida lo más confortable y cómoda que se pueda. Y le huimos a padecer, le huimos a sufrir. Y el sufrimiento es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Te voy a explicar qué tipo de sufrimiento, para que no nos confundamos. Y fíjate, para que lo podamos entender mejor, lo que dice Hebreos capítulo 12, del versículo 7 en adelante. Hebreos 12, del 7 en adelante. Dice la palabra: si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a qué? Como a hijos. ¿Y quién es hijo? ¿Hay hijos aquí? Dice: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, repite conmigo, provechoso. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Dice: a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este es el sufrimiento al que me refiero y al que te estoy hablando. Fíjate, yo no sé cuál sea tu situación en este momento,
Yo no sé si ahorita estás viviendo algún momento de sufrimiento, algún momento de frustración, de escasez, pero no te preocupes. La situación que tú estás viviendo no te va a destruir. La situación que tú estás viviendo, por más fuerte que parezca, por más fea que parezca, por más horrible que se vea, no es tu fin. ¿Oíste? No es tu fin. No te va a destruir. Al contrario, ¿sabes qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esa situación en las manos del Señor? Dios la va a convertir en una enseñanza para tu vida. Eso es lo que hace el Señor con los momentos difíciles. Los utiliza para traer disciplina, para traer enseñanza a tu vida y definitivamente para darte victoria. Ahí, cuando parecía que la vida de Jesús había llegado a su fin, cuando ya dejó de tener vida su cuerpo porque vivió lo más difícil y lo más tremendo, apenas es el principio, fue el principio de todo lo que estamos viviendo ahora. Se trató solamente del principio. Amén. Entonces no importa cuál sea tu situación. Me gusta mucho cómo dice este versículo, porque estos versículos, porque al final dice: por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, como diciendo, no te quejes, no te preocupes, como diciendo, ya no seas chillón, ya levántate, deja de llorar, deja de deprimirte, deja de quejarte. No pasa nada. Si estás con Dios, debes de tener ¿qué? Confianza. Confianza. Qué difícil para Jesús. Me imagino cuando Él sabía que ya había llegado la hora y que iba a ser entregado y que iba a ser traicionado. En el momento que llegaron los soldados por Él a prenderlo, y Él ya sabía lo que le iba a tocar vivir. Qué difícil. Pero yo creo que Él se sabía hijo. Él ya había escuchado una voz cuando Él estaba siendo bautizado, que una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por lo tanto, esa voz, esa confianza que Él tenía de saberse hijo, lo llevó a vivir el peor de los sufrimientos, confiando en que esa situación no iba a ser para destruirlo, sino que iba a traer gloria, iba a glorificarlo, y no solamente a Él, sino a todos nosotros. Ese fue el propósito del sufrimiento. Y necesitamos aprender a ver el sufrimiento no como algo malo. A veces para tener un matrimonio sano, a veces para tener una familia sana, tienes que padecer. Y no hablo del padecimiento donde dices: es que no importa que me pegue con tal de que no me deje. No me refiero a ese tipo de sufrimiento. Me refiero al sufrimiento que implica ceder, al sufrimiento que implica perdonar, al sufrimiento que implica orar por tus hijos, tener fe y mantenerlos en alto, creyendo que el propósito de Dios se va a cumplir en sus vidas. Ese es el tipo de sufrimiento, ese sufrimiento que cuesta trabajo, pero al final da fruto apacible de justicia, a los cuales en ese sufrimiento, en esa disciplina, han sido ejercitados. Amén. No tenemos que huir. ¿Sabes que lejos del Señor también existe un tipo de sufrimiento? Pero el sufrimiento que tú vives lejos del Señor es un sufrimiento que no tiene propósito, es un sufrimiento en vano. En cambio, cuando tú sufres en las manos de tu papá, es un sufrimiento con propósito. Es algo que va a ser provechoso para tu vida, es algo que te va a hacer que tú aprendas y que tú te levantes. Amén. El otro día estaba en una reunión
y había una abuelita en esa reunión y estaba muy mortificada porque tenía a su hija viviendo en Estados Unidos y su hija tenía temperaturas muy altas y decía, y es que no tienen medicamento. ¿Saben que allá es muy difícil conseguir medicamento? ¿Alguien sabe la razón de por qué es tan difícil conseguir medicamento en Estados Unidos? Pero ¿por qué los doctores no recetan? Fue más o menos lo que quisieron hacer aquí en México, ¿verdad? Porque quieren que nuestro sistema inmunológico reaccione ante una enfermedad antes de meterle un medicamento. Y aquí en México, desafortunadamente, aún con todo lo que han hecho, es fácil conseguir un antibiótico hoy en día, a pesar de todo. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque no nos gusta ver sufrir. ¿Qué decía? Es que tiene temperatura. Es que pasa esto. Yo he entendido esto. Por ejemplo, hay veces que Renata tiene temperatura en las noches. Lo único que hago es cuidársela, que no le suba demasiado. Y duele verla ahí. Pero yo sé que su cuerpo está creando defensas y que ella va a salir de ese momento que está padeciendo. De la misma forma, a veces para el Señor no es fácil vernos sufrir, pero ¿sabes qué? Él sabe que estás creciendo. Él sabe que estás aprendiendo a defenderte. Él sabe que estás creando defensas espirituales y que te estás volviendo más fuerte y que ya no va a ser tan fácil destruirte. Eso es lo que hace el sufrimiento con tu vida cuando tú aprendes a confiar en el Señor. Te hace fuerte. Amén. Fíjate lo que dice Salmos 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo cerca de tu palabra. Amén. Qué tremendo, porque es una declaración que está haciendo el rey David. Dice, yo solía desviarme hasta que tú trajiste disciplina a mi vida. Y dice, ahora sigo cerca de tu palabra. Y ahí mismo, el Salmo 119, pero el versículo 71, fíjate qué tremenda confesión hace el rey David. Dice, Salmo 119, versículo 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó. El sufrimiento de David, ¿qué le trajo? Una enseñanza. ¿Y qué aprendió? A prestar atención a la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Ahora ahí mismo, pero el versículo 75 y 76, Salmo 119, versículo 75 y 76 dice, Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como lo prometiste a este siervo tuyo. Qué tremendo. David conocía la disciplina del Señor. David conocía lo que implicaba el sufrir, pero él mismo reconocía que el sufrir le había hecho bien, le había traído un bienestar. A veces escuchamos
es algo que escucho frecuentemente, que la gente dice, es que apenas empiezo a ir a la iglesia y me empieza a ir mal. Incluso he escuchado gente que dice, es que yo siento que me iba mejor antes de conocer al Señor. Yo no sé si alguna vez lo has escuchado, pero sí lo he escuchado. ¿Y por qué ya no vas? Es que fíjate que apenas empecé y los problemas se pusieron peor. Pero ¿sabes? Huir de la disciplina del Señor es como saber que estás enfermo y no querer ir al doctor. El hecho de que tú no vayas al doctor para no escuchar malas noticias o para que no recibas un tratamiento no quiere decir que la enfermedad se va a terminar. Ahí va a estar la enfermedad. Ahí va a estar. Y el no querer sufrir en las manos del Señor, el no querer aprender la disciplina de Dios es cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué? Ya no tome Coca-Cola, porque la Coca-Cola le está haciendo mucho daño. Pero entonces tú dices, ¿cómo ves lo que me dijo el doctor, que ya no tome Coca-Cola? ¿Cómo voy a privar a mi cuerpo del sabor de la Coca-Cola? Los tacos sin Coca-Cola no saben. Está loco el doctor. Yo no puedo hacer semejante barbaridad. Y entonces yo decido no hacerle caso al consejo y decido seguir tomando Coca-Cola. ¿Qué va a pasar? A lo mejor en ese momento evité un sufrimiento, pero después voy a sufrir. Mi cuerpo va a pagar las consecuencias de no ser obediente. Pues cuando nosotros evitamos la disciplina del Señor, es exactamente lo mismo. Puedes evitar el sufrimiento aparentemente, porque no quieres someter tu carne a lo que Dios te está diciendo que hagas. Y por un tiempo puedes evitar el sufrimiento, pero sabes que después vas a pagar la consecuencia. Necesitamos no tenerle miedo al sufrimiento, no tenerle miedo a cuando Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que cambiar esto, tienes que dejar estos hábitos, tienes que enfrentarte a esta situación, tienes que aprender. No tengas miedo, porque seguramente Dios quiere traer algo provechoso a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, en tu trabajo, porque ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere, porque eres su hijo. Amén. Necesitamos enfrentar las situaciones. Necesitamos dejar que nuestro papá nos corrija todos esos malos hábitos que nos han metido en problemas. Nos la pasamos echando la culpa a los demás por las situaciones que estamos viviendo. Nos la pasamos culpando o responsabilizando a todo mundo por situaciones que solitos nos hemos metido por no ser obedientes. Casi siempre que tú tienes alguna situación difícil, casi siempre que tú estás pasando por un problema y tú te acercas a Dios, yo sé que Dios te habla. Yo sé que Dios te habla. Nadie puede decir que Dios no le habla y que no le ha dado la respuesta, porque Dios habla. Y la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces seguramente Dios te habló, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que lo que te dijo a veces no te gustó. Y entonces prefieres irte por otro camino, porque a lo mejor Dios te dijo, levántate a orar. Tienes que orar. Levántate temprano y ponte a orar. Porque a lo mejor Dios te dijo, tienes que trabajar en tu carácter. No te quejes de tu esposo o de tu esposa, primero trabaja tú en el tuyo. A lo mejor Dios te dijo, siembra para que puedas recoger. Y seguramente a veces el consejo que te dio tu papá no le gustó mucho a tu carne, porque se trató de obediencia, se trató de disciplina, se trató de corregirte. Entonces oímos a los consejos porque huimos
al sufrimiento, porque lo queremos evitar. Pero confiemos en el Señor. ¿Se me ayudan con la adoración, por favor? Confía en el Señor. Dile al que está a tu lado, confía en el Señor. Confía, esa misma confianza que tuvo Jesús al enfrentar el dolor más profundo porque se sabía hijo. Esa misma confianza es la que tenemos que tener nosotros. Sabemos que tenemos un papá que nos necesita corregir, porque si no nos corrigiera, entonces no seríamos sus hijos, y dice la palabra que entonces seríamos bastardos. Pero somos hijos, y como hijos necesitamos la disciplina de parte del Señor. Y como hijo necesitas prestar atención a sus decretos, a sus enseñanzas. Y lo más hermoso es que el último versículo que leímos, el Salmo 119, versículos 75 y 76, le voy a dar lectura nuevamente, dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como lo prometiste a ese siervo tuyo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cuando pase la situación en la que te tocó crecer y aprender, hay un consuelo de tu papá, hay un consuelo de tu Señor, hay un consuelo. Yo no sé, la palabra no habla acerca de esto, pero me gusta pensar o imaginarme que después de que Jesús pasó todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y su papá lo veía desde arriba, sufriendo y soportándolo y diciendo: no me bajo, porque él pudo haberlo hecho, era el Hijo de Dios. Y él estuvo ahí, vio cómo sufrió y derramó sangre. Y después de todo eso, yo no sé cómo lo recibió cuando llegó a su presencia. Seguramente lo besó, lo abrazó, dice que lo sentó a la diestra del Padre. ¿Sabes que después de cada situación difícil, ahí está el amor del papá? Está el amor del papá que te llena de besos, que te consuela, que te abraza y que te dice: estuviste bien. Sé que no fue fácil, sé que en muchos momentos pensaste que te había dejado, sé que muchas veces creíste que ya no estaba contigo, sé que a veces dudaste, a veces te quisiste echar para atrás. Yo sé que no fue sencillo, pero lo hiciste bien. A pesar de que a lo mejor te caíste, porque a veces nos podemos caer, pero ¿sabes qué es lo importante? Que te levantes, que te levantes y que lo intentes otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es lo importante. Y cuando por fin logras conquistar aquella área en tu vida, heredar la promesa, entonces ahí está tu papá diciéndote: bien, bien hecho, lo hiciste bien. Y entonces Él viene a traer consuelo a tu corazón. Él viene a abrazarte como tu papá. Él viene a llenarte de besos y de amor. ¿Y sabes qué? Se siente orgulloso de ser tu papá. Amén. Pero necesitamos soportar la disciplina. Es fácil, es más fácil caer que levantarse. Es más fácil gritar, explotar, que contener. Es más fácil pecar que soportar. Es más fácil
rendirse que perseverar. Es más fácil ceder que resistir. Es más fácil defenderte que responsabilizarte. Es más fácil justificarte que esforzarte. Es más fácil el pecado que la santidad. No escojas lo fácil, escoge lo difícil. Escoge lo que va a traer crecimiento a tu vida. Escoge lo que te va a hacer crecer. Y no tengas miedo de enfrentarlo, porque tu papá está contigo. Amén. Ponte de pie. ¿Cómo me aferro más al Espíritu Santo? ¿Cómo estoy en una mayor comunión con Cristo? Porque de ahí emana la luz. Una amistad con lo divino, una amistad con el Espíritu Santo. Que puedas escucharlo, hablar con Él, sentir su presencia, experimentar su amor. Yo no sé qué sueños te ha dado Dios y no sé qué enemigos de tus sueños tienes, pero cuando tienes un gran sueño de Dios, vas a experimentar resistencia para ese sueño. La razón por la que puedas soñar antes de estar listo de ejecutar es para confirmarte que Dios te ha llamado y Dios ha puesto un propósito y Dios tiene un destino para tu vida. Vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a creer, porque los sueños son el lenguaje de Dios. Ten la visión de Dios y camina hacia allá. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal.